Dios recompensará tu maternidad, un mensaje para honrar a todas las madres que sirven fielmente a su Señor. Hoy estamos con un bajón grande, ¿no? Esperemos que todas las mamás estén todas bien, siempre concentradas en lo más importante y la prioridad que es Dios sobre todo, ¿no? Bien, hermanos, bueno, este mensaje viene desde Éxodo capítulo 1, proviene de Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 4. Justamente estos días que estuvimos en la escuela bíblica, vinimos aprendiendo el libro de Éxodo y es el libro que más se ve el protagonismo de mujeres, interesantemente. ¿Cuántos hemos leído el libro y hemos pensado que se ve mucho protagonismo en las mujeres? Muy difícil, ¿no? De verlo. Pero porque ahí sobresale sobre todo el personaje Moisés, ¿no? Que él si tuviera su currículum, colocaría como parte de su currículum libertador de Israel. Algo así como don José San Martín, libertador del Perú, ¿no? De la independencia. Y así como cuando uno a veces sustenta los grandes logros que ha logrado en su vida, primero a quién pone adelante, a Dios, se da la gratitud a Dios y luego comienza a uno a expresar a quién más debe los títulos y los honores. En su mayoría de veces se pone a los padres. Si Moisés hubiera tenido la oportunidad de agradecer por tan grande título que se le dio de libertador, empezaría obviamente por Dios, pero después reconocería a 6 mujeres que sin ellas no hubiera podido lograr ser el personaje que él en verdad es, ¿no? Y en esta ocasión, ¿cómo no aprovechar para mencionar el ejemplo que nos dejan estas mujeres del Éxodo y así reconocer a todas las madres de nuestra iglesia, sin las cuales estoy seguro no seríamos los que somos en Iglesia Cristiana Vida? Porque tras de todos los objetivos y planes que hemos logrado, hermanos y hermanas, están ustedes siempre detrás, ¿no? Ayudando y aportando. Entonces, quisiera mencionar esto, ¿no? Dios recompensará su maternidad. Dios recompensará su maternidad. Pero antes de empezar el mensaje, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta mañana, que permites que estemos aquí para honrarte a ti en primer lugar, porque toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, dice tu palabra. Y esta evidencia grandiosa, Señor, de tan grande muestra de amor que existe en el mundo a través de las madres, sabemos que proviene de ti, Jesús. Tú eres la muestra más grande de amor que sobrepasa al amor de las madres. Pero podemos ver un reflejo de ese amor en ti, Señor, en ella sobre todo. Gracias, mi Dios. Pedimos tu dirección en este mensaje, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios recompensará tu maternidad. Vamos a seguir la siguiente diapositiva. En primer lugar, hermanos y hermanas, la siguiente diapositiva, muy bien. Vamos a ver precisamente los ejemplos de algunas personajes mujeres en el libro de Éxodo, como decía, para honrar a las madres en este tiempo, ¿no? En primer lugar, tenemos el ejemplo de estas mujeres, las parteras temerosas de Dios. Y pensando en esto de las parteras temerosas de Dios, quisiera mencionarles y decirles a las hermanas que Dios recompensará tu temor a Él en ese rol que muestras en tu maternidad. Y para ello vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Que no se preocupen, solamente ténganlo ahí como referencia porque voy a contarles la historia para resumirles un poquito mejor. Esta parte de la historia de las parteras temerosas de Dios comienza con la entrada en escena de Faraón. ¿Quién era Faraón? El rey del imperio más grande que existía en ese tiempo en Mesopotamia y todos los lugares en Palestina y en todos esos lugares de Oriente, Egipto, ¿no? Él era el rey de Egipto. En ese tiempo, Egipto era uno de los imperios más poderosos que existía de la historia, a la par con Babilonia, se peleaban el imperio del mundo, ¿no? Entonces Egipto era una nación, un imperio muy poderoso y obviamente el que lo representaba era demasiado poderoso, más poderoso que Mr. Trump, que hoy conocemos en nuestras épocas, ¿no? El emperador de Estados Unidos que quiere conquistar todo el mundo, ¿no?
Algo así era en ese tiempo Faraón, rey de Egipto. Y dicen esos versículos que Faraón estaba conversando con dos parteras de Israel. ¿Qué son las parteras? Bueno, parteras son las mujeres que ayudan o que son hábiles en ayudar en el proceso del parto a las mujeres cuando están en el alumbramiento, ¿no? Son muy hábiles, a veces se les conoce como las comadronas en algunos otros lugares, ¿no? Bueno, en nuestro tiempo, en nuestro pueblo, en nuestro contexto, se las conoce como parteras, pero sobre todo en las zonas rurales, ahora que se ve más su participación. Hoy en día tenemos profesionales médicos, las obstetras, que se encargan de precisamente ayudar en el parto en este tema, como se puede decir, profesional, ¿no? Sus nombres de estas dos parteras o comadronas eran, si lo tienen ahí, ¿cómo se llaman ellas? Cifra y la otra, Fúa, Cifra y Fúa. Y es curioso que se les da su nombre a ellas. ¿Por qué se le da su nombre a ella? Porque eran importantísimas en la función que ellas tuvieron para la preservación del pueblo, pero sobre todo eran muy importantes porque Dios honra a las mujeres o a los hombres que le temen, que le honran, que le respetan, que le reverencian, que actúan en función del asombro que despierta Dios en ellos. El temor de Dios siempre es exaltado, por eso en el final del capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa, se dice en la palabra de Dios que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y por eso que aquí se da los nombres de estas dos mujeres, porque ellas temieron a Jehová. A diferencia del mismo rey de Egipto, que ni siquiera Dios le da su nombre, ni siquiera lo llama por su nombre, simplemente lo ignora. Les llama por su nombre a las parteras y lo ignora totalmente Dios a Faraón, el rey de Egipto, curiosamente. Se presenta un conflicto en el versículo 16 del capítulo 1, si siguen ahí en sus Biblias, capítulo 1, versículo 16, se presenta un conflicto ahí, una situación complicada y muy incómoda para las parteras. Faraón tenía temor de que el pueblo de Israel siga creciendo y se rebele así contra Egipto. Es así que Faraón contrata a estas parteras, pero no para que salven a los bebés, que debería ser su trabajo, sino principalmente para que los maten. Curiosamente, Faraón quería convertir a estas parteras en asesinas y les dice, Faraón rotundamente como una orden, les dice, cuando asistan en el parto a estas mujeres israelitas, fíjense en el sexo del bebé. Si el bebé es niño, lo matan. Y si es niña, las dejan vivir. Esa era su estrategia poblacional, política, para no permitir que crezca el pueblo de Israel y así lo someta a ellos, a los egipcios. Bueno, hay mucho que hablar de esto en el tema contextual, pero estamos viendo más el mensaje, ¿no? ¿Qué sucede en el versículo 17 al 19, capítulo 1? ¿Qué creen que hicieron Cifra y Fúa? Faraón les dice que acaten una orden imperial, pero ellas eran israelitas que temían a Dios. ¿Y a quién van a obedecer? Versículo 17 al 19, ellas estaban en esta difícil situación de obedecer al rey de Egipto y matar a los bebés, o obedecer a Dios y dejar vivir a los bebés. ¿Qué marcó su decisión final de ellas? El versículo 17 nos enseña que lo que marcó su decisión final fue su temor a Jehová. Ellas temieron a Jehová y no mataron a los indefensos bebés varoncitos, ¿no? Ellas, como temían a Dios, no hicieron, dice la Biblia, como el rey de Egipto les ordenó y dejaron vivir a los varones. A pesar que corría riesgo sus vidas, ellas estuvieron dispuestas a morir por hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces Faraón se entera de todo esto y las llama y les dice, ¿por qué no obedecieron mis órdenes? ¿Acaso yo no les mandé que maten a los bebés varones? ¿Cómo es que los escucho vivir? ¿Cómo veo que sigue creciendo el pueblo de Israel? Ellas entonces sabiamente le contestaron algo que sería la condena del mismo Faraón, porque ellas le respondieron con sabiduría, le dijeron, las israelitas no son como las egipcias, les dicen ellas. Ellas son fuertes, son chinas recias, mejor dicho, así le dicen, son machazas, ¿no? Ellas paren incluso antes que nosotros lleguemos.
dicen las parteras a Faraón, ¿no? Bueno, gracias a Dios que Faraón no tomó represalias y no las mató milagrosamente, porque el versículo 20 al 21, ¿cómo concluye la historia? Dice el versículo 20 al 21, el capítulo 1, si siguen sus Biblias ahí, hermanos, hermanas, sigan sus Biblias, capítulo 1, versos 20 al 21, y dice, y Dios hizo bien a las parteras. Es decir, no permitió que Faraón les haga daño a estas mujeres. ¿Y el pueblo qué pasó? Gracias a la acción de las parteras, el pueblo, dice, siguió creciendo. El pueblo se multiplicó aún más por esta intervención de las parteras, ¿no? Dios bendijo más a las familias de Israel y se fortaleció aún más el pueblo de Israel en gran manera. Se cree que había más de 1 millón de personas en ese tiempo. Imagínense, Dios bendijo todo esto por la acción de estas parteras. El versículo 21, y por haber temido a Dios, eso es lo que ellas hicieron. ¿Qué hizo Dios con ellas? Versículo 21, ¿qué hizo Dios con ellas? Prosperó sus familias. Acá está, hermanos. ¿Qué hizo Dios con ellas por haber temido? Por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener a ellas también, dice, muchos hijos. Hermanas, ¿qué podemos aprender de esta hermosa historia? Creo que es evidente lo que debemos aprender. El temor de Dios es la base de una buena maternidad. El temor de Dios es la base de una buena maternidad. Pero ¿qué es el temor de Dios? No es un miedo que te inactiva, que no te deja hacer nada. Eso no es temor de Dios, un miedo paralizante, sino más bien, como vemos aquí, bueno, la siguiente diapositiva, sino más bien es una admiración reverente que lleva a un amor obediente. ¿Qué es el temor a Dios? Es una admiración, un asombro reverente que uno despierta en su fe a Dios, que lleva ¿a qué? A un amor obediente, a obedecerle, a pase lo que pase, a si esté en riesgo su propia vida. Ese es el verdadero temor de Dios, nos enseña la palabra de Dios, donde una persona que teme se comporta imitando al sujeto que es temido. ¿Por qué? Porque podemos ver las parteras cómo obraron. Si temían más a Faraón, ¿cómo se hubieran portado? Igual que Faraón. Faraón quería ser, es un asesino, quería matar a los bebés. Si ellas hubieran temido a Faraón, se hubieran comportado como Faraón. Pero ¿a quién temieron ellas? Temieron a Jehová, y ¿como quién se portaron? Ustedes tienen la respuesta. Se comportaron como Jehová. Se convirtieron en madres piadosas que Dios quería que ellas sean. Se convirtieron en madres rectas, en madres justas, que reflejaba su carácter, el asombro y admiración del Dios a quien ellas temían. ¿Podrías decir que tú reflejas el temor de Dios en ti? ¿Podrían decir tu familia que tú como madre reflejas a Dios en tu hogar? ¿Cuántas cosas podemos sacar de esta enseñanza? Para aplicar este tema, hermanas, me ponía a pensar cuántas madres a veces, por el miedo y la incertidumbre a la maternidad, por ejemplo, por un embarazo no deseado, por miedo al futuro, a la economía, incluso a la vergüenza de ser madres, porque tal vez ya pasaron la edad. ¿Y qué dirán los demás? Son capaces a veces de abandonar a sus propios hijos. No solamente abandonarlos, a veces regalarlos. No solamente regalarlos, a veces hasta abortarlos. Comportándose así como ¿quién se comportan? Se comportan como el príncipe de este mundo, como el faraón de este mundo, que es Satanás. Pero no se comportan como Dios. No se comportan como Jesús. Miren todo lo que sucede hoy en día. Las políticas del gobierno están haciendo lo mismo que Faraón quería hacer en ese tiempo. Reducir la cantidad de población en el mundo, permitiendo al aborto legalizarse, permitiendo los matrimonios igualitarios. Esa es la política de Satanás. ¿Cómo debemos responder nosotros, los cristianos, a ello? ¿Cómo debes responder tú, como madre, a esas políticas del gobierno? Debes temer a Jehová, debes amar la vida. Por eso que tu voto no debe ser por tal candidato que te conviene, sino por candidatos que respeten esto,
Porque si no, ¿contra quién te vas a ir? Contra Jehová, contra Dios. Entonces, gran desafío que nos deja esta historia, ¿no? Dios recompensa, recuerda, hermana, si tú estás obrando con el temor a Jehová en tu maternidad, Dios te va a recompensar como lo hizo con estas parteras. ¿Cómo se llaman ellas? Acá no se van a olvidar ya. Cifra y Fúa. Muy bien. Vamos a la siguiente historia y con ello vamos a ver que Dios no solamente recompensa tu temor en la maternidad, sino Dios recompensará tu amor y tu sacrificio que das en tu propia maternidad. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahora, en esta historia que vamos a ver a continuación, se nos relata la historia de 3 hijas. Si ustedes lo leen con detenimiento, van a ver que se trata de 3 hijas. La primera, conocida como la hija de Leví, o mejor dicho, la madre de Moisés, una hija de Leví, que viene a ser su madre llamada Josabet, así se llama la mamá de Moisés. También una hija de Leví, que viene a ser la hermana de Moisés, cuyo nombre es María, más adelante se va a ver su nombre, y una hija de Faraón. La historia de 3 hijas se nos relata aquí. Y cómo ellas decidieron no ver con los ojos de Faraón, sino ver su maternidad con los ojos de Dios. Interesante. Seguimos con la historia. Ustedes lo pueden ver y leer en casa. No contento Faraón con lo que hicieron las parteras, toma una medida política mucho más despiadada y total, ¿no? Que se maten a todos los bebés varones y mujeres, ya sin importar el sexo, tirándolos en el río Nilo. Como no obedecieron las parteras, ahora ya toman una medida general, universal, de que ahora todos los bebés de los israelitas sean botados al río y mueran. Imagínense, el Nilo se llenó de sangre en ese tiempo por esa acción que hizo Faraón, algo terrible y tremendo, que ¿quién podría hacer algo así? En el Nilo habían cocodrilos y ahí los botaban a los bebés como si fueran cualquier basura. Y es ahí donde se nos narra el nacimiento ¿de quién? De Moisés, de una hija de Leví llamada Jocabet. Su nombre se ve en Éxodo capítulo 6:20. La madre de Moisés se llamaba Jocabet. Dice que Jocabet vio que el niño era hermoso. Yo me ponía a pensar y digo, ¿qué madre no ve hermoso a su bebé? Solamente una madre despiadada, ¿no? Puede ver a un bebé feo, ¿no? Que lo desecha y lo bota. Pero Jocabet no lo vio como Faraón, como una amenaza, como algo horrible que debería ser quitado de este mundo, sino Jocabet lo vio hermoso y bello a sus ojos. Tristemente hay madres que no ven bellos a sus ojos, a sus propios hijos, y es muy triste, ¿no? Ahora, ¿qué situación complicada se presenta aquí? Versículo 2 al 4 del capítulo 2, nos narra que Jocabet toma la difícil decisión de ocultar a su bebé, a Moisés. Claro, ella no le había puesto ni nombre, se olvidó hasta de su nombre, porque la que le pone nombre a Moisés no es Jocabet. Vamos a ver quién le pone nombre. Lo oculta a Moisés por 3 meses, seguro escapándose. Yo ahorita estoy con la moto, todavía no tengo mi licencia, espero que no escuche ningún policía, y trato de escaparme de los operativos, ¿no? Por ahí me llama Carlitos, me dice, oye Hugo, por acá no te vayas, oye Hugo, por aquí no, por aquí sí, que estamos arreglando todavía la moto, ¿no? Y así seguramente estuvo Jocabet, huyendo de su hijito para un lado. Venía una vecina, lo miraba, vuelta, se escondía en otro lado, se iba de un lugar a otro y de un lugar a otro. Qué raro que no se hable del papá de Moisés. Me deja la intriga para investigar dónde estaba su papá, ¿no? Pero Jocabet lo protegió a diestra y a siniestra, a su hijo. Se nos dice que la hija de Jocabet, ¿dónde estoy? Disculpen. Ya. Entonces, cuando ya no pudo ocultarlo Jocabet en todo ese tiempo, elabora un plan para salvar a su hijo y lo coloca, dice, en una cesta en forma de barquita, tejida de papiro, la impermeabiliza con alquitrán y brea y lo puso en ella a su pequeño bebé. Y luego lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, porque ya no lo podía salvar más, pero ella hizo un plan de salvación para su hijo, seguro recordando la historia del arca de Noé,
Porque eso mismo que hizo Noé, ella misma lo hace con su propia canastita, lo llena de brea y lo deja ya en el río, dejando todo a la provisión de Dios. Y ese Dios de salvación no lo iba a dejar desamparado a Moisés. Y se nos dice también que la hija de Jocabed, la hermana de Moisés, se mantuvo a distancia viendo qué sucedería con su hermanito en medio de todo el río Nilo, ¿no? Es así que llegamos al capítulo 2, versículos 5 al 6, y se nos narra cómo la providencia de Dios permitió que esta mini barquita se mantenga a salvo y llegue a las manos de ¿quién creen? De la misma hija de Faraón. El mismo que decretó que maten a los bebés, llegan a su hija. Y ahí nos quedamos todos en shock. Todos menos ella. ¿Por qué tuvo que llegar a ella, no? Todos menos ella. Otra pregunta, ¿por qué esta mujer se estaba bañando en el río Nilo? Algunos creen que los egipcios pensaban que el Nilo daba fertilidad a las mujeres. Es probable que esta mujer no haya podido tener hijos toda su vida. Y seguía bañándose esperando que así el Nilo le dé la fertilidad. Y justo ahí llega ¿quién? La canastita a la hija de Faraón. Quien al verlo, dice el versículo 5 y 6, a Moisés increíblemente la mujer, la hija de Faraón, no lo ve como una amenaza como lo veía su propio padre, sino que lo mira con los ojos de Dios a este bebé. Y dice que se llenó de compasión y aún sabiendo que el niño era israelita, que el niño era hebreo, ella decidió recibir a ese niño como su propio hijo. ¿Cómo termina esta historia de aquí? Versículos 7 al 10. La historia termina con la entrada en escena de otra hija, de la hermana de Moisés, la hija de Jocabed, que intercede al ver que la egipcia no le hizo daño al bebé y lo recibe y está viendo cómo lo salva con todas sus siervas por ahí. Entra la niña. Ese tiempo es probable que María haya tenido de 6 a 10 años, dicen. Yo le pongo sus 10 añitos porque ya podía discernir y hablar bien. Y entra la niña, la hermana de Moisés, y le dice, ¿quiere que le traiga una madre nodriza para que lo críe a este bebé? ¿Y qué creen que le dice la hija de Faraón? Ve y tráelo. Lo contrario que hizo Faraón. A Faraón cuánto le insistieron, pero ella se ve que para nada era como su papá. Ella le dio el permiso de traer una madre judía para que lo críe a su propio hijo que lo encontró. ¿Y a quién creen que le trae la niña? A su propia mamá de Moisés. Y ahora la propia madre de Moisés no solamente iba a cumplir su maternidad tranquila, sino le iban a pagar por su maternidad. Qué sueño, ¿no? De toda madre que te paguen por criar a tu bebé, a tu hijo. Y es hasta la muerte, hermanos, qué bonito fuera que te paguen hasta la muerte que los crías a tus hijos, ¿no? Bueno, la mujer, la hija de Faraón, le pone nombre y le llama Moisés, porque dice, yo lo saqué del Nilo. El nombre Moisés significa el que saca, y era algo profético, porque él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Entonces, una vez crecido Moisés, la hija de Faraón lo recibe como su propio hijo y se convierte Moisés en el príncipe de Egipto, cuidado por la misma corona de Faraón, burlándose incluso Dios del mismo Faraón, porque el mismo Faraón lo crió al enemigo en su propia casa, en su propio trono. Interesante cómo Dios obra, ¿no? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta historia? Que Dios valora y recompensa tu amor a la maternidad. Dios valora y recompensa tu amor y tu sacrificio en tu maternidad. Dios sabe, hermanos y hermanas, lo difícil que es cumplir con ese rol de la maternidad. ¿Y qué hace Dios? Así como Moisés, Dios te ayuda. Dios está cerca de ti en ese proceso. Dios no te desampara. Dios te ayuda a cumplir con ese difícil rol y responsabilidad que tú tienes. Él está cerca de ti. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice, yo no te dejaré. Aunque no tengas un marido cerca, un esposo. Acá no se sabe del papá de Moisés, pero el que lo cuidó a este niño fue Dios mismo. Así que sin importar cómo tú estés, cómo te encuentres, Dios está a tu lado criando a esos niños que tú tienes. La providencia de Dios está cerca de ti para cumplir ese rol de madre. Solo hay que mirar la maternidad con los ojos de Dios, como un regalo.
No verlo como una amenaza para tus objetivos más grandes de la vida, como que ya no vas a trabajar, como que ya no vas a estudiar y pobre de ti, no te vas a desarrollar jamás en ese ámbito, en los ámbitos del mundo y no te vas a realizar como mujer. Eso es la historia del feminismo que nos siembra hoy en día, que tener bebés te priva de lograr grandes cosas en tu vida. No veas la maternidad como una amenaza. Vela a la maternidad como un regalo de Dios. Velo como algo hermoso a tus ojos, como lo vio la madre de Moisés a su hijo Moisés. Él lo vio especial. Todos lo veían como amenaza a los israelitas, a los varoncitos, pero ella lo vio como algo especial para ella, ¿no? Así debemos nosotros ver estos roles dentro del hogar, de padre, de madre, no como amenazas, sino como regalos que Dios nos da. Qué triste que este enorme trabajo de ser madres no sea remunerado hoy en día, ¿no? Pero sabemos, hermanas, que todo lo que inviertas en tus hijos, todo este trabajo que tú realizas, algún día Dios te lo va a recompensar. Dios te va a retribuir. Acá no te van a recompensar. Y a veces te van a malagradecer, los hijos se van a portar mal, te van a tratar mal. Pero Dios no te va a tratar mal. Algún día Dios te va a recibir y te va a recompensar por la buena madre que tú has sido. Eso es lo que nos enseña esta historia de aquí. Ahora sigamos con la última historia, que lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Yo ya no sé ni dónde estoy en las diapositivas, hermano. ¿Puedes seguir con la siguiente? Ahí está, muy bien, gracias. Y aquí vamos a ver, hermanos, que Dios no solamente recompensa tu temor a Él en la crianza, en tu rol de madre, tu amor a tu maternidad, sino también Dios recompensará tu prioridad dentro de tu maternidad, tu rol prioritario y espiritual dentro de la maternidad. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas mujeres hemos visto que salvaron a Moisés? A ver, ustedes cuéntenlas. 5. ¿Quiénes fueron ellas? Cifra, Fua, ¿quiénes más? Jocabet, María y la hija de Faraón. 5. Pero yo he venido a hablarles de 6 que salvaron al Salvador de Israel. Y ahora veremos una última mujer que no podría faltar, que salvó la vida de Moisés también. Y nos vamos a ubicar en Éxodo capítulo 4, versículo 20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Entonces, en este punto de la historia, tenemos ya un Moisés de 80 años mayor, cuando Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel. Recordemos que él había huido de Egipto a Madián, porque él mató a un egipcio y lo delataron, ¿no? Los mismos israelitas incluso dice que ya sabían que había matado a uno. Y él huyó a Madián. Y a estas alturas Moisés estaba ya casado con su esposa llamada Séfora, quien no era una mujer judía. Séfora era moabita, madianita, porque él fue a Madián. Ella era hija de Jetro. Y podemos saber también que tenía 2 hijos Moisés con ella. Su primogénito se llamaba Gersón y su segundo hijo se llamaba Eliezer. Sus nombres lo vemos en Éxodo 18, del 3 al 4, los nombres de los hijos de Moisés y Séfora. Dice Éxodo 4:20 que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los montó en los asnos para emprender un viaje de regreso a Egipto. Y dice que agarró el bastón de Dios y lo sostuvo con fuerza, con toda determinación, para cumplir la difícil misión que Dios le dio en el Sinaí, de que vaya y libere a su pueblo de Israel. ¿Por qué Dios quiso liberar a su pueblo de Israel? Dios le dijo, él es mi primogénito, ¿no? Mi primer hijo, lo más valioso que tengo. Entonces, Moisés va con esa tarea de liberar al primogénito de Dios, que lo tenía capturado Faraón. Ya después Dios le va a matar a su propio hijo para demostrarle quién es en verdad el dueño de la vida y de las personas, ¿no? Eso lo vemos más adelante, que no lo vamos a ver hoy aquí. ¿Qué situación difícil se presenta aquí? En Éxodo 4:24, ustedes pueden ver lo que pasa ahí. Entonces sucede algo inesperado. En el versículo 24
dice que en el regreso del viaje que Moisés estaba haciendo de Madián a Egipto, mientras estaba acampando con sus hijos, con su esposa, Dios se encontró con Moisés y estuvo a punto de matarlo. Dios le estaba a punto de matar al que iba a liberar al pueblo de Israel. Y ahora la pregunta es, ¿qué habrá ocasionado para que el Dios que lo envía a Moisés para liberar a su pueblo de Israel, ahora, en ese camino que él estaba yendo a Egipto, lo quiera matar? Qué ilógico, ¿no? ¿Pero qué había ocasionado esto? La respuesta es que Moisés había olvidado algo importante. Moisés había olvidado introducirse él y su familia en el pacto de Dios. Se había olvidado de introducirse él y su familia en el pacto de Dios. La manera de introducirse en el pacto de Dios era a través de la sangre, principalmente por medio de la circuncisión. Para que alguien se introduzca antiguamente en el pacto de Dios, uno tenía que hacerlo con sangre. Para eso los varones tenían que circuncidarse. Las mujeres se salvaban de eso. ¿Y qué significa circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? Bueno, consiste en cortar el prepucio del miembro viril masculino, y así fue como Dios los acepta dentro de su pacto, con sangre en lo más íntimo, ¿no? Una señal de que Dios quiere que lo honremos y lo amemos a Él en lo más profundo de nuestro ser. Al parecer, Moisés se olvidó de eso. Claro, a él no le circuncidaron, no sabemos si lo circuncidaron, no tuvieron ni tiempo para ponerle nombre. ¿Qué se van a acordar de circuncidarlo al pobre, no? Menos mal, diríamos nosotros, ¿no? Se salvó. Pero en Egipto ya circuncidaban a bebés. En la cultura egipcia siempre circuncidaban a bebés. Así que a él posiblemente lo circuncidaron como egipcio, pero no como judío. Y la señal de la circuncisión como judío era una muestra de que él estaba dentro del pacto de Dios. Parece ser que Moisés se olvidó de ese detalle y se olvidó de circuncidarse él, se olvidó de circuncidar a Gersón, también a su otro hijo, y así quería irse a liberar al pueblo de Israel, olvidándose de lo más importante, de entrar al pacto él y toda su familia. ¿Cómo? ¿Qué pasa finalmente en esta historia? Versículo 25. ¿Quién se encargaría de salvarle el pellejo a Moisés? Capítulo 4, versículo 25. Nuevamente una mujer, su propia esposa, Séfora, se encarga de salvarle al pobre Moisés, que Dios ya lo estaba por matar, así como a la burra de Balaam lo salvó a Balaam. Disculpe, no estoy comparando a las mujeres con burras, no, para nada, ¿no? Pero su esposa se preocupó por la condición de su propio esposo. ¿Ya? Hermanas, por favor, borren eso de sus mentes, no estoy diciendo nada de eso. Me van a esperar afuera, dice, con sus palos ahorita para darme mi maja. Su propia mujer le salvó a Moisés. Dice que ella agarró un cuchillo de piedra afilada y corta el prepucio de su hijo, de Gersón, y toca con este prepucio parte del cuerpo de Moisés, y así lo introduce tanto a Moisés como a su familia dentro del pacto de Dios, con la sangre de su propio hijo Gersón. Por eso que después, si vemos en el versículo 25, la última parte, ¿qué le dice Séfora a Moisés? Tú me eres esposo de sangre. Mejor dicho, te olvidaste de mí, te olvidaste de introducirme en este pacto, te olvidaste de introducir a tus hijos en este pacto. Pero ahora yo me he encargado de que todos seamos esposos del pacto, todos seamos una familia del pacto, familia del pacto de Dios. Estamos dentro del pacto que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, del que vendría el Salvador, el Cristo, del que nosotros somos ahora parte también de ese pacto, pero ya no con la sangre de nosotros mismos, sino con la sangre de ¿quién? Con la sangre misma de Jesús, es que ahora nosotros somos introducidos en el pacto de la gracia y de la salvación. Ya no con la sangre de animales incluso, como la Biblia nos enseña. Entonces, ¿cómo termina esta historia? El versículo 26, es así que Dios lo perdona a Moisés por la enorme acción que hizo su esposa Séfora. Bueno, su esposa Séfora se regresa a Madián, ya no siguió con él a Egipto, no sabemos por qué. Tal vez ya dijo Moisés, mejor encárgate tú nomás de esta chamba, yo me regreso a cuidar a los hijos, ¿no? Ya después Moisés se encuentra con Aarón más adelante y van a Faraón, ¿no?
Pero ella se despide de su esposo diciéndole, ahora somos parte de este pacto. Yo soy tu esposa de sangre. Somos esposos de sangre, ¿no? Le recuerda que es así. Parece ser que Moisés se olvidó después, porque ya cuando estaba con el pueblo de Israel, su suegro le tiene que traer a su propia esposa y sus hijos para recordarles que ellos son parte del pueblo también de Israel, ¿no? Bueno, hermanos, como mensaje, finalmente, para concluir, ¿qué mensaje podemos extraer de esta parte? De que Dios valora y recompensa tu rol prioritario dentro de la maternidad. ¿Cuál es tu rol prioritario dentro de la maternidad? Lo mismo que Séfora hizo, introducir a toda tu familia dentro del pacto de Dios. Jesús dijo en Lucas 22:20, este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Hoy ya no entramos a este pacto de Dios por la circuncisión ni por cualquier otro rito externo, sino por medio de la sangre en Cristo de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados entonces nosotros, y principalmente ustedes, hermanas, en su familia, de introducir a toda su familia, hasta sus esposos si no es creyente, sus hijos si no son creyentes, dentro de este pacto. Ese es tu principal rol que Dios te ha dado si eres una madre cristiana. Asegurarte que todos en casa estén dentro de este pacto. ¿Eso significa qué? Enseñarles la palabra a tus hijos, orar con ellos, mostrarles el evangelio a ellos, con tu ejemplo en primer lugar, ¿no? Eso es lo que Dios te llama a hacer, ¿no? E introducir a toda tu familia este pacto por medio de la fe. Una madre que guía a sus hijos hacia Cristo está dejando una herencia eterna para ellos. El mundo, ¿qué hace, hermanos? Aplaude cuando las personas logran grandes éxitos en sus hijos. Y es triste que hoy la mayoría de padres más se concentren en el éxito de sus hijos, pero no se concentran en lo más esencial, que es su salvación, la vida eterna, su relación con Dios. Se invierte tanto en pagarles el mejor colegio, la mejor universidad, como si eso se trate toda la vida. No digo que eso esté mal, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es que tú introduzcas a tus hijos en el pacto de Dios, que tú inviertas para que ellos estén dentro de la iglesia de Dios. Que a veces tú le pagues incluso a tus hijos que dejen de estudiar, imagínense, medio año y se vayan a hacer misiones en la iglesia. ¿Por qué a veces no hacemos eso? ¿Por qué a veces tanto nos concentramos en las otras cosas y nos olvidamos de lo esencial? ¿Por qué no se les enseña que deben priorizar las cosas de Dios? A veces el mundo nos ha absorbido para pensar que la vida se trata de aquí, del éxito y los títulos que uno alcanza en esta tierra. Pero nos olvidamos a veces de lo más esencial, de que conozcan la palabra, de que sigan a Dios, que teman a Dios y sigan en sus caminos. Eso es lo priorizable. Y quizás, hermana, nadie vea tus oraciones silenciosas que tú estás haciendo por tus hijos. Nadie vea tus consejos que tú le estás dando, las lágrimas que derramas por ellos para que conozcan a Dios. Pero lo cierto es que Dios sí lo ve. Y por tus acciones Dios va a recompensar no solamente a ti, sino a toda tu familia. Para concluir, hermanos, entonces, ¿cómo vienes cumpliendo tu rol principal en tu hogar? ¿Cómo vienes cumpliendo? ¿Te estás asegurando que todos en casa pertenezcan al pacto de Dios? ¿Que tengan la salvación, la vida eterna? Primero empieza con tu cónyuge, luego con tu esposo, luego con tus hijos. Invierte en ello todos los días, ora por ellos, enséñales el evangelio y sobre todo predica de Cristo con tu ejemplo. Entonces, hermanos y hermanas, para concluir, vamos a ver la última diapositiva. Y quisiera terminar con esto, ¿no? Entonces, en un mundo, hermanas, que puede olvidar de recompensar el increíble trabajo que realizan todas las madres en su familia y así en la sociedad, Dios, recuerden lo que dice este versículo, Dios no olvida todo este incansable trabajo que tú realizas y solo animarte que sigas cumpliendo tu rol como madre, que algún día Dios te recompensará. Recuerda que Dios recompensará tu temor a Él, reflejado en el hogar. Dios recompensará tu amor hacia Él, tu sacrificio como madre, y Dios recompensará finalmente la prioridad que tú muestras dentro de tu hogar en el tema espiritual.
Versículo 6:10 de Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar todo este trabajo que tú estás haciendo. Puede ser que en el mundo no te recompensen por ser madre, pero Dios no se olvidará, hermana, de recompensarte algún día cuando estés en su presencia. Vamos a orar y agradecer a Dios. Señor, gracias por estas 3 historias interesantes de Éxodo, de estas 6 mujeres que fueron claves para tu plan redentor, Señor, sin las cuales no hubiera llegado ni incluso el mensaje de Cristo a nuestra vida, porque se hubiera cortado ahí nomás con la esclavitud de tu pueblo. Pero gracias, Señor, porque ahora podemos tener en mente a estas mujeres y mis hermanas en este día tan especial que tienen por celebrar el Día de las Madres. Pueden mirar estos ejemplos, Señor, y así anhelar todas estas virtudes que ellas han mostrado, su temor a ti, su amor y aprecio a la maternidad y finalmente, Señor, su prioridad en sus propias familias. Que nunca se olviden las hermanas de todas estas 3 cosas, Señor, tan importantes para reflejarte a ti dentro del hogar y la familia cristiana. Gracias, mi Dios, por ellas. Oro que tú las bendigas, Señor, les proveas, les multipliques todos los esfuerzos que ellas realizan para sacar adelante su familia, su hogar, sembrando lo más priorizable que es tu palabra en sus propios hijos, Señor. En el nombre bendito de Jesús te pedimos. Amén y amén.